tal? ¿Cómo les va? Muchísimo gusto saludarles. Hoy vamos a poner en la mesa de debate la llamada Ley 3 de 3. Es un hecho, este lunes 29 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues esta ley contra la violencia de género que cierra el paso a cargos políticos o empleos en la administración pública a cualquier hombre que sea encontrado culpable de violencia sexual, familiar, económica, política o bien ser un deudor de pensiones alimenticias. Esta ley sin precedentes reforma dos artículos constitucionales, el 38 y el 102, y también aplica al sistema de justicia, particularmente a las fiscalías del país. Y hay que subrayarlo, esto es importante porque como muy pocas iniciativas, esta tuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios, sin excepción, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado de la República. No sin debates, no sin problemas, pero fue aprobada. Un acuerdo común y esto pues hay que celebrarlo. Así es que hoy hemos invitado a dos mujeres que han sido fundamentales para el logro de esta iniciativa. Ambas son integrantes de las Constituyentes Feministas, una organización política civil de izquierda en favor de los derechos de las mujeres. Así es que déjenme darles la bienvenida. ¿Cómo estás, Indira? ¿Qué tal, Jacaranda? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ivonne de la Cruz también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, Jacaranda, muchas gracias. Pues enhorabuena, pensaban que no se iba a lograr, felicidades por esta ley, como decía yo hace un instante, no sin jaloneos, pero finalmente está ahí aprobada. Así es que yo te pediría, Indira, antes de empezarla a desmenuzar, que nos cuentes así a grandes rasgos de qué trata esta ley, aunque ya di un breve contexto, pero ¿cuál es el origen? Bueno, este origen, como ya lo compartiste, pues es ciudadano, viene del movimiento de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil, cuenta con el respaldo de defensoras de una gran red de redes, no solamente de la colectiva Las Constituyentes, que si bien fuimos como el origen, y con defensoras de derechos humanos, legisladoras federales, locales y consejeras electorales federales y locales, porque ya también había tenido sus primeros pininos en el 2021 como un lineamiento electoral. Sin embargo, nace como una exigencia de justicia para las víctimas, que no es que haya más importancia en unas sobre otras, pero hay más gravedad cuando la violencia es perpetrada por agentes del Estado que tienen poder. Imagina cuando el agresor, el perpetrador, es un senador, un gobernador, un juez, un magistrado, o vamos a lo municipal, el regidor, el síndico, el presidente municipal, es decir, desde la función pública, los cargos de elección, pero también quienes se sienten intocables al amparo de la autonomía de los órganos autónomos, los fiscales, los rectores de las universidades, todo el mundo. Entonces, bajo la consigna nunca más un agresor en el poder, y decir 3 de 3, que se confundía mucho también con el tema de transparencia. ¿Por qué si hay un 3 de 3 de transparencia, entonces no hay un 3 de 3 contra la violencia? ¿Y por qué 3 de 3? Porque son requisitos de elegibilidad, pero también hay que hablar de idoneidad, porque elegibles podemos ser tú, yo, quien sea que cumpla una edad, una ciudadanía, cualquier requisito. Pero idoneidad no necesariamente, y probidad, que es dotar de ética a la política, del modo honesto de vivir, que también ya está en la Constitución, no necesariamente. Y también es 3 de 3 porque es en el poder judicial, en términos de lo legislativo, lo ejecutivo a nivel federal, estatal, municipal, para los cargos de elección, que son todos los de las urnas, de designación, que son todos los nombramientos directos y sin escalas, nada más por el dedazo y ya estás en algún cargo de incidencia y de toma de decisión, y también los cargos de selección, que son una serie de ternas o de concursos. ¿Qué requisitos? Pues no ser deudor de pensión alimenticia, es un gran eje. 2, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y hostigamiento o cualquier delito que esté y que comprenda, que atente contra la libertad sexual. Y 3, que seas agresor en el ámbito público, político o privado, en lo familiar. Entonces, estos 3 grandes requisitos, al no estar escritos, pareciera que lo que no está prohibido, Jacaranda, entonces está permitido, sí, ¿no? Así es. Pues un gran logro, sin duda. Ivonne, 2 artículos, 38 y 102, son los que se reforman. Exactamente, ¿qué dicen y qué se logra con esta modificación?
Bueno, pues parte importante precisamente de la iniciativa es lo que ya mencionó Indira a grandes rasgos, donde propiamente se enfoca a que como uno de los requisitos básicos sea que no tengas estos antecedentes de violencia en contra de las mujeres, y es lo que se incluye en el artículo 38, que sea como un requisito básico, ¿no? Propiamente una de las consignas o de las disputas que se daba era que se pudiera poner que no fuera una sentencia firme, porque ese es otro tema, que lamentablemente hay una gran cantidad de violencia que no es atendida a cabalidad y que se queda pues en el limbo y que no puedes tal cual tener una sentencia. Entonces, bueno, pues eso esperemos que en un futuro se pueda modificar como tal, pero pues ya es un gran avance. Y hablando de el otro artículo que está enfocado más bien a la cuestión de las fiscalías y que tiene que ver también con un dato importante, exacto, que habla sobre, se cambia la palabra ciudadano y aparece persona, es la modificación que se hace, y esto permite también el acceso de las mujeres a los cargos de fiscales, que es algo que también pues marca un precedente sin duda muchísimo, muy importante, ¿no? Porque incluso aquí yo leía que uno de los requisitos para aspirar también a ser fiscal general de la República es gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de cualquier delito doloso, ¿no? Ahora, aquí la gran pregunta es, y a propósito de eso que leo, ¿cómo se va a operar? ¿Va a haber investigaciones? O sea, ¿cómo va a ser todo este procedimiento? Que yo creo que ahí viene el gran tema, pues para dar con estas personas, hombres, que de alguna manera ejerzan estos tres tipos de violencia que ya has mencionado. ¿Cómo va a ser la operación, Indira? Bueno, primero hay que subrayar que se sentían intocables, porque estos dos artículos que acaban de mencionar, principalmente el 38, que es de suspensión de derechos, muerte civil y política, es suspenderle los derechos a alguien, no se había reformado desde 1917. Así es. Entonces, nunca nadie había tocado eso. ¿Cómo le exige el Estado a la ciudadanía que cumpla con las reglas, con las leyes, pero al amparo del fuero y del poder? Los perpetradores están en todos los niveles. ¿Cómo poder operar esto ahora? Con todas las instituciones, por ejemplo, que le toca prevenir, como todo marco jurídico, tiene que haber políticas públicas y también leyes secundarias y regulatorias. Quien le toca prevenir, quien le toca atender, quien le toca sancionar, ¿no? Quien le toca investigar, tendrá que hacerlo. Pero hay una gran diferencia y la urgencia porque se da ahora, Jacaranda, y eso es lo primero con lo que nos vamos a estrenar. 24. Es el 2023-2024, que empieza en septiembre, y que si no se aprobaba prácticamente en estos momentos que se está aprobando, no llegaríamos a tiempo a las reglas electorales. Y ahí la primera respuesta a cómo se va a operar. El mecanismo que debe usar los partidos políticos que se rigen por el Instituto Nacional Electoral, que desde 2014, y al no tener vigencia el autodenominado Plan B, que le quitaba atribuciones, pues la actual legislación desde 2014 es que tienen injerencia en las candidaturas federales, estatales y municipales. Y no es menor, porque en 2024 vamos por 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, se cambia todo el Senado de la República, todo el Congreso, o sea, todo el Congreso de la Unión, 29 entidades cambian ayuntamientos, y el mecanismo va a ser de verificación. ¿Dónde está el gran tema? El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres está en impunidad. ¿Quién lo tiene? El sistema de justicia. Aquí van a tener que dar cuentas los tribunales superiores de justicia de esas, lo digo con claridad, esas carpetas de investigación con las que seguramente han de calzar sus escritorios porque no las acaban, porque se sienten muy protegidos los agresores. Unos se cubren a otros. El gran pacto patriarcal se gesta en las instituciones. Las personas con este poder se sienten más protegidos por las instituciones y desprotegidos frente a un tuitazo, frente a un periodicazo, y entonces ante una denuncia formal, penal, familiar, civil, era como si nada sucediera porque tienen una red de apoyo de impunidad. Se les acabó la fiesta y el mecanismo de verificación va a ser si hay una denuncia, ¿qué falta para que esa carpeta se judicialice? Y si hay una carpeta judicializada, ¿qué estás pasando para que no haya una sentencia? Quiero decirles que desde el
desde que esta iniciativa tuvo cabida como un instrumento electoral, salió, la cloaca se abrió y salían de donde fuera. Y la Observatoria Todos MX, sin ningún recurso, pudimos detectar en 2021 106. El INE con toda su infraestructura detectó 3. Y eso que nosotros era sobre carpeta. Imagínate si partiéramos de la palabra de la víctima, y aquí sí quiero decir que con las gafas violeta bien puestas, que con esta se ve todo, así todo, el futuro, lo vemos feminista, estamos transformando las reglas y todo. Con estas pudimos ver que quien llama lesiones, quien llama violencia familiar en realidad a mujeres que sobreviven de puñaladas, que pierden un órgano vital, que tienen, ya no revisemos su salud mental y emocional a manos de estos perpetradores que nos gobiernan, legislan y administran. ¿Cómo le vamos a hacer? El mecanismo de verificación va a pasar por las fiscalías y por los tribunales superiores de justicia. Pero en este momento, para que nadie le quepa duda, el INE tiene todas las atribuciones de colocar esto como un requisito de registro para las candidaturas del 2023-2024. Pues vamos a ver eso, Ivonne. Digo, me parece increíble todo lo que estás contando. El gran punto aquí es que no aplica de manera retroactiva. Hay, lo sabemos, ¿no? Abusadores, acosadores, hoy en cargos públicos y políticos, pero ahí no se puede hacer nada. ¿Qué pasa en ese sentido? Pero de alguna forma sí se puede, porque sabemos que los políticos se dedican a la política y están constantemente cambiando de cargos o de puestos, siempre están buscando dónde volverse a colocar. Y en este momento, si ya está identificado, pues se le está cerrando el paso para que vuelva a adquirir otro cargo y de esta forma se disminuya la violencia en contra de las mujeres. Y sobre lo que le comentabas a Indira, lo que le preguntabas sobre el mecanismo, me parece que también los partidos políticos no pueden cruzarse de brazos y no aceptar su responsabilidad ante esto que ya es una ley constitucional. Y por otro lado, bueno, pues estamos las activistas, las constituyentes MX feministas para poder estar detrás de ellos, vigilantes. Si anteriormente, antes de que fuera constitucional, pudimos exhibir a estos sujetos con antecedentes de violencia, pues ahora debe de haber más mecanismos o más herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y detenerlos. De acuerdo. Déjenme hacer una breve pausa porque al regresar quiero hacerles una consulta que de hecho ustedes tienen en su propia página un caso, ¿no? El caso de Abril Pérez, que está vinculada con 2 jueces que fueron los que de alguna manera pues podrían estar acusados de feminicidio por omisión. Entonces, para entenderlo, porque yo creo que puede ser un caso que de alguna manera representa otros tantos y creo que es interesante con esta ley. Así es que regresamos, no se vayan, estamos conversando con Indira Sandoval y Ivonne de la Cruz, pues sobre esta inédita, sin precedentes, ley de 3 de 3 que cierra el paso a cualquier acosador y abusador sexual a cualquier cargo de poder. Regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando sobre esta ley 3 de 3 contra la violencia de género. Les preguntaba hace un instante, y a propósito del caso que ustedes mismas tienen en su página de las constituyentes, caso Abril Pérez, ¿no? Quien fue, pues hoy lo sabemos, asesinada, es un feminicidio cometido por el propio esposo, un ex CEO de Amazon, hoy prófugo en Estados Unidos. Y aquí está el caso de 2 jueces, ¿no? El juez Federico Mosco González, Luis Alejandro Díaz Antonio, ambos podrían ser feminicidas por omisión. Justamente aquí ustedes hablaban de, si no se aprobara esta ley, podría pues seguir de manera impune porque se les iba a regresar a sus cargos. ¿Cómo aplica eso? Explíquenos por favor un poco. Si existiera esta denuncia contra ellos por esta omisión y no solamente por obstrucción a la justicia. ¿Quién tendría que denunciar? Sí, la propia familia, las víctimas. Pero es muy importante que se esclarezca para quién aplica esta ley. Es decir, más bien, y esta reforma constitucional.
todos los delitos sexuales, todos los delitos y modalidades que tengan que ver con el ámbito familiar, es decir, cómo se puede manifestar la violencia familiar de manera psicológica, económica, patrimonial, física, ¿no? Todo lo que tenga que ver con incumplimiento de responsabilidades familiares y toda la violencia política. Por supuesto que un mal accionar es una suerte de violencia política o institucional. Colateral, ¿no? Colateral, sí. Pero es muy importante que podamos ubicar que los perpetradores de la violencia, no es que dividamos quiénes son perpetradores de la violencia y están fuera de las instituciones y quiénes están dentro, es que están ahorita totalmente revueltos. Decía yo, revisemos el índice al revés y me pongo mis gafas violeta para poder verlo bien. Si actualmente 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, yo dudo mucho que las otras 2 no es que no lo hayan sido, tal vez no lo identifican. Ahora coloquémoslo al revés. Yo creo que 8 de cada 10 hombres son agresores. ¿Cuántos de ellos están en este momento en algún cargo público, político, de elección, de designación o de concurso? No hay cargo vitalicio por aquello de la retroactividad. Se les va a acabar en algún momento, se tienen que recontratar y por eso las leyes secundarias van a tener que llegar a la ley orgánica de la administración pública municipal, a la ley orgánica del Poder Judicial, a la ley orgánica del Poder Legislativo, a la ley orgánica de la Universidad Autónoma, ¿sí? Todos los órganos autónomos, a la ley de la Fiscalía, porque todo eso lo mandata esta reforma constitucional, es una reforma constitucional. Pero para lo electoral no necesariamente se requería eso. Es como la paridad, es un principio constitucional del cual el INE se basa para hacer valer que todos los cargos de elección tengan que ser bajo el principio de la paridad. Bueno, pues aquí, ¿qué dice el 38 actualmente? ¿Cómo quedó el 38? No vas a poder ocupar cargo, empleo o comisión. O sea, no vas a tener trabajo, que se entienda claro que el servicio público, ser representante del Estado mexicano no es una chamba. No aplica el quinto constitucional, que es un derecho al empleo. No, tú no entras ahí por una solicitud de empleo, eres un representante del Estado mexicano. Y los representantes del Estado mexicano, de acuerdo al primero constitucional, deben promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. No entras ahí, quiero ser fiscal y ¿dónde lleno mi solicitud de empleo? Para que me dé chamba a la ciudadanía, sino tienen que respetar la ley. Público. Entonces, estos jueces de los que haces alusión es tan grave como los ministros, Góngora Pimentel, que prefirió encarcelar a la madre de sus hijos con autismo que pagar la pensión, o un senador que quiso ser gobernador, o a los acosadores que han querido ser embajadores, o a los golpeadores que actualmente son legisladores, y así si te vas con la lupa, gobernador, ¿qué se convierte la 3 de 3? Es esto, y las invito a todos a que nos la pongamos, esta gran linterna de poder detectarlos dónde están, porque es desde el funcionario de cualquier área de la administración pública, el juez. Hay en la Ciudad de México hay magistrados que quisieron reelegirse cuando están comprobados que son los agresores sexuales de sus 2 hijas en un caso de qué terrible. O sea, Ivonne, como ya aplica, o sea, esta ley ya está funcionando. Obviamente, como decía Indira, faltan todas estas leyes secundarias, irá trabajándose, vamos poco a poco, pero digamos que hoy ya cualquier mujer podría hacer uso de su derecho para decir, aquí está fulanito, perenganito, ¿tendría que ser una víctima directa o indirecta o cómo procedería eso? Pues ambas, porque víctima directa, por ejemplo, de feminicidio, pues obviamente ella ya no va a poder ejercerlo, ¿no? Pero están sus hijas o hijos que... Pero acoso, abuso. Ajá, exactamente, entonces aplica para las dos. Ahora, me parece importante comentar que aun cuando no puede ser esto de la retroactividad que bien mencionas, pues sí hay un antecedente que marca y que ayuda a que se siga avanzando en el fin último, que es que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia y que se refleje en la representatividad que podemos tener dentro de la democracia. O sea, es realmente inconcebible que personas que son violentadores o propiamente delincuentes, porque hay que decirlo, son delincuentes, sean nuestros representantes.
Ya no podemos seguir conformándonos diciendo que sí nos representan, cuando la verdad es que no nos representan a más de la mitad de la población en México, ¿no? Así es. ¿Qué sigue, Indira? Porque entiendo que viene una campaña muy fuerte. ¿Qué viene? Bueno, primero nos queda muy claro que debemos comprender la ley, asimilar la reforma y sus alcances. En este momento hay quien se quiere hacer el desinformado o desinformar a la ciudadanía sobre su aplicabilidad y no. Entonces me parece que los que primeros... se podría impugnar. Que se podría impugnar y demás. Totalmente la certeza, porque además estuvimos ahí. Estamos aquí dos de bastantes compañeras que estuvimos más de 40 horas en resistencia al interior del Senado para su aprobación. Tremendo. Entonces, claro que damos fe de que fue legal cuando se cantó el quórum donde se aprobó, entonces no voy a hacer más olas ahí, es legal y creo que yo lo comentaría así, haciendo uso de tus micrófonos. En este momento, cualquier acción, omisión, dilación, contra la 3 de 3, contra la violencia, es una protección a los agresores, de manera clara. ¿Qué sigue? Que todo el mundo, como lo comentas, todas las mujeres se enteren, porque debes imaginar qué implica ser víctima del Estado. No es lo mismo que cuando tu perpetrador no tiene ese nivel de poder y de impunidad. Entonces se saben con mucho miedo y saben a lo que se enfrentan, pero creo que si en este momento les mandamos un mensaje, uno de no impunidad a los agresores y un mensaje de el Estado te protege y no estás sola y vamos todas juntas, como se logró esta gran reforma, haciendo una bola de nieve con legisladoras, con las autoridades y también meter en esto, porque se tienen que meter sí o sí a las autoridades judiciales. Parece que viene, yo colocaría la 3 de 3 en su justa dimensión, viene un parteaguas para la vida democrática del país. Hay un antes y un después, porque las brechas de desigualdad y de violencia, por supuesto que se pueden acortar si sacamos a todos los agresores de donde nos legislan, de donde se toman las decisiones, de donde se imparte la justicia o de donde se ejecutan las políticas públicas. Y esta transformación la estamos haciendo las mujeres en todas las esferas y viene un nuevo régimen. Y es con las mujeres al frente, con los derechos al centro, les guste o no, por supuesto que les incomoda. También de eso hay que hablar, Jacaranda. Se vienen los riesgos, la persecución, ya lo vivimos en 2021, todos los que se sintieron amenazados cuando los evidenciamos. Y creo que aquí tendría también que responder el Estado en que nosotras ya hicimos lo propio. Le toca a las instituciones dar la garantía y la certeza de esta ley y no necesariamente recargar en nosotras la responsabilidad, ¿no? Que habría entonces medidas precautorias, digo, por todo esto que está haciendo y por las mujeres que pudieran denunciar brevemente, Ivonne. Y solamente, bueno, saber antes de irnos, porque ya tenemos acá el tiempo del programa encima, ¿cómo puede dirigirse en este momento cualquier mujer? ¿A dónde? O sea, porque entendía que iba a haber una plataforma, pero ahí hay como algunas dudas. ¿A dónde? ¿A dónde se dirige cualquier mujer que quiera denunciar cualquier abuso de este tipo de los que hemos hablado hoy? Bueno, pues propiamente denunciar tiene que ir a los ministerios públicos, o sea, tiene que hacer una denuncia formal, ¿no? Pero independientemente de eso, que conozcan las leyes es como la base fundamental, ya no solamente la Constitución, sino la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que puedan observar con estas gafas moradas que bien menciona Indira, que están viviendo violencia y que esta persona no tiene el derecho para poder acceder a un cargo de elección popular y hacerlo valer, o sea, de alguna forma hacerlo visible, ¿no? Es como la recomendación. Primero el Ministerio Público. Primero el Ministerio Público, porque como comentábamos, tiene que ser algo como cualquier con otro sentencia, procedimiento, ¿no? pero con una salvedad. Me parece que si se da la alerta de que es un funcionario público, hay órganos de control. Y ahí la auditoría, y ahí órganos de control internos de cada institución. El órgano de fiscalización, ahí las contralorías, ahí también tienen que dar parte. Vamos y a por ver. eso es el engranaje. Y además... Se pone en juego todo, realmente. Están a prueba Todos están a prueba. Todas las instituciones. Todas las instituciones, todos están en este momento
los tenemos que tener como súper vigilados, pero también es un emplazamiento a la clase política, y a mí me gustaría que en este cierre que das de las contribuciones que hace la 3 de 3 a la democracia, y no solamente a las mujeres, a los niños y a las niñas. Uno, contribuye a la paridad, porque ya no nada más es cuantitativa, 50% hombres, 50% mujeres, sino dice que el 50% que le toca a los hombres tendrían que ser íntegros. ¿No? O sea, lo merecemos como ciudadanía, es un pago a la deuda histórica, ¿no? Dos, a la prevención, que no salgan con que no sabían que eran deudores, agresores, acosadores. Se puede prevenir la violencia si no los dejas pasar. Tienen que ser filtros confiables y no coladeras cómplices las instituciones. Y tercero, la ciudadanía debe tener otros estándares para decidir sobre quién, y no solamente su militancia a ultranza o la afinidad. Ya no hay prestigio que alcance, ni encuesta que alcance si se encuentra en nuestros supuestos. Ningún agresor al poder llegó a la Constitución para quedarse y para cumplir. Pues quiero agradecerles, de verdad, enhorabuena, y pues vamos a ver cómo camina esto. La verdad es que creo que cualquiera estamos muy entusiasmados para ver cómo se va a operar, cómo van a responder todas las instituciones, los partidos políticos, Pero el propio INE, nadie se va a salvar. Así es que muchas gracias, Indira, Ivonne, por estar aquí con nosotras. Yo pues invitaría, porque he estado checando su página ahí en las Constituyentes MX, que cualquier duda también pueden echarse ahí un vistazo quien tenga dudas, ¿no? Sigan el hashtag 3 de 3 versus violencia. Ese hashtag permite ir viendo las actualizaciones. Se acaba de aprobar hace un momento Querétaro, Sonora en un ratito, esperemos. Y solamente faltaría Jalisco, pero la 3 de 3 contra la violencia no solamente se aprobó legalmente por el constituyente permanente, sino con toda la legitimidad de que esto permita armonizarse en todo el país. Pues muchas gracias de nuevo, y bueno, mucho ojo, partidos políticos, instituciones, ministerios públicos, INE, todo mundo ahí. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo vía Twitter a través de la cuenta N22 Digital, también se queda en YouTube, Facebook. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces.